Seguimos con el estudio que lleva por título El caso de las fechas del Eterno y el Pesaj, o Pascua. Segunda parte. Y habíamos hablado acerca de cómo es que se inicia o se da inicio de esto que en nuestros términos se conoce como Pascua. En hebreo es Pesaj. Para ser más literal, a la traducción castellana o española o español, sería pasar por alto, pasar por encima, pasar sobre. Y habíamos explicado, teniendo en cuenta el pasaje del libro de Shemot en la Torá, en lo que es el Tanaj o Antiguo Testamento, en el capítulo 12, y habíamos leído qué era esto del Pesaj. Habíamos estudiado qué consistía y nos habíamos dado cuenta por ese capítulo, por ese pasaje, lo que realmente era. Nos dimos cuenta que no es un día, Pesaj no es un día, sino más bien Pesaj es el sacrificio del Cordero, un Cordero especial para el Eterno. Y habíamos hablado cuáles son las calificaciones de este Cordero especial ofrecido para el Eterno. Y obviamente que tiene su moed, o sea, tiene su fecha cuando se hacía este sacrificio, y también tenía su moed de cuando se comía este sacrificio, o sea, este Pesaj. Habíamos también leído no solamente de qué era lo que envolvía, cuáles eran las características, pero también quiénes eran los que podían participar. Y también hablamos un poco acerca de qué era el significado profético que se tenía que cumplir eventualmente en el caso del Pesaj. Y ahora vamos a continuar con el mismo tema, pero para entender y tener un amplio conocimiento de todo esto que hablamos anteriormente. Entonces, primeramente vamos a ir al libro en el Tanaj, especialmente la Torá, en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 16. Y en el verso 1 de este pasaje cita de la siguiente manera en esta versión, Reina Valera del 2015. Guarda el mes de Aviv. Ahorita vamos a hablar un poco qué es esto del mes de Aviv. Y celebra la Pascua de Yahweh tu Elohim. Porque en el mes de Aviv, Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto de noche. Ahora vamos primero que todo, a explicar esto de celebrar la Pascua de Yahweh. En otras versiones, por ejemplo, como la de la BIM, versión israelita nazarena, en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 16, verso 1, cita de la siguiente manera. Observa el novilunio de Aviv y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv de noche que Yahweh tu Elohim te libertó de Misraim. Entonces aquí dice ofrece un sacrificio de Pesaj. En esta versión dice celebra la Pascua. La versión de la Reina Valera de 1960 dice en esta versión: guardarás el mes de Aviv y harás Pascua aquí dice Jehová, sabemos nosotros que no es, tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó el Eterno, tu Elohim, de Egipto de noche. Entonces aquí dice y harás Pascua. En la versión anterior dice celebrarás. Aunque obviamente en esta versión sí que está más adecuado, harás, porque realmente no es celebrará, porque en la versión anterior que dice celebra la Pascua, da la idea
como que debe ser una fiesta, o no, es una fiesta que se debe hacer. Pero no, habíamos explicado que la palabra detrás de esta, que aquí se ha traducido celebra, realmente indica lo que dice la versión de 1960. Harás. ¿Por qué? Porque la palabra detrás de ahí es la palabra asá. Y ahorita lo vamos a ver en lo que es el interlineal hebreo. Por ejemplo, si nos vamos a Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1, vamos a ver que vamos a encontrar la palabra asá, weasita, cuya raíz es asá, con el número Strong 6213, y que se tiene que traducir como hizo, hecho, harás, que hacer, hacer. O sea, dando a entender que es solamente un hecho, es una acción de hacer una obra, hacer algo que se me dijo que hiciera, pero no una celebración como fiesta, el cual en la mayoría de las ocasiones cuando se refiere a celebrar como fiesta es la palabra hebrea Hagá. Pero en este caso se utiliza asá, dando a entender que esto no es una fiesta, sino más bien algo que se debe de hacer mandado por el Eterno. Cuando, por ejemplo, una persona le dice a otra, hazme una mesa, o mata la oveja, o ves a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona? La persona hace es matar la oveja. La persona lo que hace es hacer la mesa. La persona hace es sembrar la semilla. No en el pensamiento de celebrar una fiesta o festividad, sino de una obra mandada por alguien. Aunque obviamente el Hagag también tiene el pensamiento de hacer, pero en este caso es más que todo con la mentalidad de formar un ambiente de alegría, un ambiente de gozo, un ambiente de cantos, de danza. En este caso, lo que se va a hacer es que sacrificar al cordero. ¿Cuál cordero? El cordero ofrecido para el Eterno, en este caso el Pesaj o la Pascua. La Pascua para el Eterno. Entonces, la palabra más llegada, más exacta, en vez de celebrar sería y harás. O sea que la versión de la Reina Valera es más exacta en la versión del 60 que en la versión del 2015. Si usted tiene la palabra en su versión celebrar, haga ahí entonces un circulito y escriba haga. Y haz o haga la Pascua o la Pesaj a Yahweh tu Elohim. Así que siempre tenga eso en mente. No todas las versiones traducen fielmente de su idioma original, teniendo en cuenta obviamente el contexto. Entonces, la palabra celebra no es correcta en esta traducción, sino la palabra que se puede usar al español en vez de celebra es hacer. Como ya vimos, viene de la palabra hebrea asá, con el número Strong 6213. Entonces, volviendo de nuevo a la cuestión, entonces dice, guarda el mes de Aviv y haz el Pesaj. O sea, ¿qué es lo que se refiere cuando dice y haz el Pesaj? O sea, sacrifica el cordero dedicado a Yahweh, tu Elohim. Entonces, cuando usted lea siempre esto, siempre tenga en cuenta que no es de celebrar como de hacer fiesta, sino de más bien hacer una acción, un acto, en este caso, de sacrificio del animal. ¿Cuál animal? El cordero ofrecido para Yahweh.
el cordero ofrecido para el Eterno, para nuestro Abba. Y dice algo bien interesante, dice en el mes de Aviv. En la versión israelita nazarena dice en el novilunio de Aviv, que es igual, novilunio o en el mes, en el novilunio de Aviv. Y yo quiero detenerme aquí en esta palabra, Aviv. Así es que se escribe en la transliteración al español, Aviv. Hay otros que lo escriben de esta forma, lo cual tampoco es incorrecto. Aviv con B de burro o Aviv con V de vaca. Cualquiera de las dos son correctas. No hay correcto o incorrecto en la transliteración. Ahora, ¿cómo se escribe en hebreo? Esta es cómo se escribe en hebreo. Así es como se escribe en hebreo. Se escribe de derecha a izquierda. Aquí está la A, una vocal. A, este lado. B, Viv o Aviv. ¿Qué significa Aviv? ¿Por qué es que el primer mes va a recibir el nombre de Aviv? Bueno, esta palabra Aviv, como lo vamos a ver también con las mismas escrituras, tiene que ver con algo. Aviv tiene que ver con la espiga madura de la cebada. ¿Qué era lo que pasaba? Que en tiempos antiguos, más sobre todo en esas tierras, en lo que es el Medio Oriente, lo que es norte del África, el Medio Oriente, inclusive tirando un poco para Asia o comenzando un poco para Asia, lo que más se daba en ese momento era este tipo de cultivo, en especial lo que estamos leyendo aquí, la cebada. Y se daba en los tiempos de primavera. Usualmente eso era lo que pasaba en ese momento. Las estaciones que se daban allá, por lo menos en primavera, daba pie para que productos como la cebada se dieran de una forma normal en esas tierras. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el momento que la cebada o la espiga de la cebada maduraba, eso de la espiga madura era lo que se le conocía con el nombre de Aviv. Y la gente ya comprendía eso. Aún los egipcios comprendían eso. De hecho, para que vean que Aviv trata de eso, vamos a ir de nuevo de vuelta a las escrituras hebreas en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 9, pero vamos al verso 31. Y usted se va a dar cuenta que esta población de los egipcios tenían eso en mente. Ellos hacían y practicaban eso. Miren lo que dice el verso 31. El lino y la cebada fueron destruidos. Recuerde que esto estaba pasando cuando el Eterno estaba mandando las plagas respectivas a los egipcios, a Misraim, a Egipto. Y ya esto vendría a ser una de las últimas plagas que ellos estaban sufriendo. En este caso vendría a ser la séptima plaga, que fue la plaga del granizo, como leemos aquí. Y aquí vemos en el verso 31 que en plena salida de este producto, tanto del lino como de la cebada, que estaba pasando más o menos en nuestro calendario, para que tenga una idea, entre los meses de marzo y abril, este producto o estos productos fueron destruidos por esta plaga. Mire lo que dice, porque la cebada estaba en espiga, porque la cebada estaba en espiga. Ahora vamos a ver lo que dice la versión israelita nazarena de el libro Shemot o Éxodo, capítulo 9, verso 31. Mire lo que dice.
Ahora, el lino y la cebada estaban arruinados porque la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en brote. Entonces, la cebada estaba en la espiga. Obviamente, aquí refiriéndose a lo que estamos hablando al principio, la espiga madura. Ahora, presta atención, y aquí es donde vamos a saber por qué es que se llama Aviv. Esta traducción espiga, que de hecho debería ser espiga madura, viene de una palabra hebrea. Y ahora va a ver usted cuál es la palabra hebrea. Vamos a ir al interlineal hebreo del libro de Shemot o Éxodo, capítulo 9, verso 31. Y usted se va a dar cuenta. Mire, ¿cuál es la palabra que se ha traducido como espiga? Que debe ser espiga madura. Aviv. ¿Lo ves? Aviv. Y aquí lo vemos bien claro con el número Strong 24. Espigada, espigas, fresco, oídos jóvenes, nombre. Bueno, también se le da el nombre de el primer mes del calendario aquí según esta herramienta judío, pero es del calendario hebreo. Entonces vemos que esto que se ha traducido como espiga, que se puede traducir como espiga madura, en hebreo es Aviv. Entonces, volviendo a nuestra lectura del libro de Devarim o Deuteronomio, cuando aquí dice, guarda el mes de Aviv, aquí para que el lector entienda, se está refiriendo al primer mes del año. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da lo que es la aparición, no solamente de la luna, sino también se da lo que es la aparición de la espiga madura de la cebada. Esa espiga madura es lo que se conoce en hebreo como Aviv. Y por eso eventualmente el primer mes del año se llamaría Aviv, aunque originalmente los meses del año no tenían nombre. Solamente estaba el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, onceavo mes y decimosegundo mes. Pero como lo que era la espiga madura de la cebada se daba exactamente en el primer mes y se recordaban de esto, entonces el primer mes del año se llamaría o se llegaría a llamar Aviv. Y así se le conoció. El resto de los meses mantuvieron el nombre de segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta llegar hasta el 12. Eventualmente, obviamente, esto iba a cambiar cuando los judíos que estaban en Babilonia en cautiverio salieron y después de muchos largos siglos adoptarían o implementarían ya como suyo el calendario babilónico, como si fuera de ellos. Y obviamente ese calendario, sus meses tienen nombre, eso ya lo hemos estudiado. Entonces, más aún así, el nombre del primer mes se da de esta forma por la misma razón de la espiga madura de la cebada, que es Aviv. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es eso de Aviv? Usted puede decirle, bueno, Aviv, según las escrituras, es la espiga madura de la cebada. Y se le da el nombre del primer mes del año así por esa misma razón, porque en ese tiempo o en esa temporada se da lo que es el brote de la cebada en la tierra del Medio Oriente. Ahora, modernamente, la palabra Aviv tiene un poco de cambio. Aviv, modernamente, se ha traducido como primavera. ¿Por qué primavera? Porque obviamente se da en la estación de la primavera. Por eso es que ese nombre que es dedicado a la espiga madura de la cebada cambiaría para dar a entender, en este caso, una estación del año.
que es lo que se conoce en nuestro tiempo la primera estación, que vendría a ser la primavera. Entonces, así es como se llegaría a entender en estos tiempos modernos. De hecho, la que es capital, modernamente hablando, de lo que se conoce como el Estado de Israel, su capital es Tel Aviv o Tel Aviv, que se puede traducir al español como colina. Tel es colina y Aviv, primavera. Colina de la primavera. Así de que ya usted sabe de dónde sale la palabra Aviv. La palabra Aviv literalmente significa espiga madura. ¿Espiga madura de qué? De la cebada. Y obviamente se daba en el primer mes del año. Y en ese primer mes del año era primavera. Eso lo sabemos nosotros. ¿Cómo es el caso de ahora? Que supuestamente ya deberíamos estar en primavera. Y es ahí donde entonces el Eterno le dice al pueblo de Israel, a los hebreos, haz la Pascua. O sea, sacrifica, mata el cordero especial para mí. O sea, para el Eterno, obviamente. Y haz el Pesaj para Yahweh tu Elohim. Porque en el mes de Aviv, o sea, en el mes de la espiga madura, Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto, de Misraim, de noche. Eso ya lo leímos cuando estuvimos estudiando el libro de Shemot capítulo 12 o Éxodo capítulo 12. ¿Y qué dice? Sacrifica para Yahweh tu Elohim la víctima de Pesaj. En esta versión, obviamente dice la víctima de la Pascua. Noten algo bien interesante, que en esta versión dice, sacrifica para Yahweh tu Elohim la víctima de la Pascua. Noten algo. Aquí, si vamos a ir a lo literal, entonces, ¿qué vamos a sacrificar? ¿El día? Obviamente que no. Vamos a sacrificar el animal que el Eterno escoge. Pero algo bien interesante que dice, sacrifica para Yahweh tu Elohim la víctima del Pesaj, dice de las ovejas o de las vacas. En esta versión dice de las ovejas o de las vacas. Obviamente que habíamos leído que era o de las ovejas o de las cabras. Y ahora, presten atención. Y ahorita vamos a investigar esto, cómo realmente se dice. Y esto realmente qué es lo que es. Pero mire esto. Sacrifica a Yahweh tu Elohim la víctima de el Pesaj. Vamos a ver lo que realmente dice literalmente el interlineal hebreo, si lo tratamos de ponerlo literalmente en español. Vamos de vuelta entonces al libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 16, y vamos a ir al verso 2, que dice, ve o we sabatá, o sea, sacrifica, o y sacrifica, mire, que es de la raíz sabaj con el número Strong 2076, que es sacrificar o matar, pero matar por una razón específica. Sacrifica, que dice Pesaj. Si se dan cuenta, si volvemos de nuevo a leer desde esta versión, sacrifica la víctima del Pesaj. No dice la víctima, como esta versión está proponiendo. Tampoco, si nos vamos por lo menos a la versión Reina Valera del 1960, en ese libro,
Deuteronomio. Capítulo 16. ¿Qué dice? Y sacrificarás la Pascua. Esta versión está un poco más cercada. Y sacrificarás el Pesaj. ¿Que se da cuenta? La versión literal dice sacrifica el Pesaj. Aquí lo dice, sacrifica Pesaj. O más bien, y sacrifica Pesaj. Obviamente, para Yahweh, tu Elohim. Entonces, de nuevo, vamos a leer, sacrifica el Pesaj para Yahweh. ¿Qué es el Pesaj? De nuevo, el animal, en este caso, el cordero que se le va a ofrecer al Eterno. Eso es lo que se va a sacrificar. Eso es lo que se va a hacer. Y algo bien interesante que vamos a leer que dice, en el lugar que Yahweh haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Interesante que dice en el lugar que Yahweh haya escogido. Ahora, antes de que analicemos esta expresión en el lugar que Yahweh haya escogido, vamos a ir un poquito atrás para la cuestión esta de las ovejas o de las vacas. ¿Por qué es que cambia de ovejas a cabritas, cabritos, a ovejas y vacas? Vamos a ver. Aquí dice ovejas y cabras. Esta versión se puede traducir así. Y aquí dice un rebaño. Y se puede traducir como bueyes, vacas, becerro, buey, novillo, vacuno, carnero, ganado, ganados, manadas, ovejas. Todavía se puede traducir como ovejas. Entonces parece ser de que el traductor de esta versión decidió más bien ponerle vacas. De igual forma podía ponerle ovejas y aquí cabras. Entonces vemos que como que le buscaron la mejor que le pareció y decidió más bien vacas, pero al poner vacas obviamente contradice lo que el Eterno había dicho en Shemot o Éxodo capítulo 12. Entonces se puede traducir cabritos o ovejas y no ovejas o de las vacas. Aunque vacas no es que esté mala traducida, pero si vamos a ser consecuentes a lo que se dijo anteriormente, más bien la traducción serían ovejas en vez de vacas. Y aquí cabritos. Así de que no es que haya una contradicción, sino más bien hay una mala traducción. Por ejemplo, si nosotros vamos a la versión de 1960 de la Reina Valera, que dice también de las ovejas y de las vacas, que dice la versión de la BIM, vamos a ver cómo lo traduce. Deuteronomio, de Barín o Deuteronomio, capítulo 16. Verso 2. Que dice, por lo menos lo pone un poquito más neutral. Dice, debes inmolar el sacrificio de Pesaj, no es el sacrificio de Pesaj, sino sacrificarás el Pesaj para Yahweh tu Elohim, y él pone del rebaño y de la manada. Lo pone más neutral, lo cual también se puede hacer sin contradecir el texto anterior, que es Shemot o Éxodo, en el lugar donde Yahweh escoja establecer. Entonces, la traducción más exacta sería, para hacerlo más neutral, rebaño y de la manada, para no contradecir lo de las ovejas y cabritos. Aunque vuelvo a repetir, se puede traducir aquí, en vez de rebaño o ovejas, se puede traducir como cabrito, y aquí de la manada, en vez de manada o vaca, se puede traducir ovejas. ¿Cómo se puede traducir también?
no hay ningún problema. Pero esta es una traducción neutral, lo cual es mejor. Rebaño y de la manada. Y así también usted tiene en la mente, si por si se da el caso, algún ateo sale y le dice, aquí hay una contradicción, usted puede decir, no, no hay una contradicción, ahí es una mala traducción. Así que redondeen o den un círculo a esta expresión y recuerde de que lo más exacto es rebaño y de la manada, en vez de ovejas y vacas, porque no era de vaca, era de ovejas o cabritas. Ahora, volviendo de nuevo a este verso, dice, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. Y aquí es donde hay otro asunto que tiene que ver con todo esto del Pesaj. El Pesaj se tenía que sacrificar, o sea, el animal se tenía que matar, el animal para Yahweh, sacrificado para Yahweh, o sea, lo que era la oveja o cordero o el cabrito, se tenía que sacrificar en un lugar determinado, escogido por el Eterno, no en cualquier lugar, no en mi casa, no en Colombia, no en Venezuela, no en Ecuador, no en los Estados Unidos, no en China. Se tenía que sacrificar donde el Eterno escogiera. Y dice, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. Entonces, todavía más complicado, porque no solamente era el lugar que el Eterno escogiera, pero el lugar donde el Eterno escogiera establecer su nombre. Y donde el Eterno escogió fue en Israel, específicamente o eventualmente en Jerusalén, como lo vamos a ver más claro eventualmente. Pero obviamente que el Eterno, cuando dijo esto, la primera vez se dio en Egipto, como yo les había explicado al principio. Lo que ocurrió en Egipto fue de esa forma, por esa misma razón. Pero después que ellos salieran de Egipto, entonces ya iba a ser en el lugar donde el Eterno escogiera. En este caso, el Eterno escogió lo que fue en el Ohel Moed, para que en el Mishkan, el Mishkan estaba dentro, en medio del Ohel Moed. Recuerde que el Ohel Moed es lo que es la carpa de reunión, el Mishkan es la casa de reunión, es donde la casita que se encontraba en medio del Ohel Moed. Así de que ahí fue donde el Eterno escogió durante el tiempo en que ellos estuvieron por 40 años en el desierto. Volviendo de nuevo, en esta versión, sacrifica el Pesaj para Yahweh de la manada o del rebaño, en el lugar que Yahweh haya escogido para hacer habitar su nombre. Entonces, es más complicado para aquellos que pretenden hacer creer que hay que comer un cordero en ese día, porque tendrían que entonces desobedecer lo que el Eterno ha dicho. Y es risueño porque la mayoría de estas personas dicen, no, es que hay que seguir todo lo que está escrito, no hay que quitar, no hay que poner. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Es mi pregunta. Porque no están siguiendo al pie de la letra lo que dice el Eterno aquí en su palabra. O es o no es. Porque usted no puede decir, hay que seguir las cosas al pie de la letra, obviamente obviando que esto tiene un cumplimiento profético que ya se dio. Pero bueno, vamos a ponerle el beneficio de la duda, continuando eso que ellos tratan de hacer creer. Entonces, ¿por qué no siguen al pie de la letra lo que dice ahí? Están contradiciendo al Eterno al poner lo que ellos creen que es mejor. O sea, obviamente lo que es mejor para ellos, lo que les conviene, no lo que realmente el Eterno dice.
El resto de lo que dice tiene que ver con panes sin levadura que no vamos a tocar ahora. Entonces, para que sigamos el entendimiento de esto del Pesaj y de la Pascua, podemos ir a otro pasaje de las Escrituras para que se nos vaya esclareciendo un poco más. Pero recuerde, el Pesaj se tenía que hacer en un Moed, o sea, se tenía que hacer en una fecha. ¿Cuál era la fecha? El primer mes del año, el día 14, entre las 2 tardes. Recuerde, cuando le preguntan, ¿cuándo es la Moed de Pesaj? Usted tiene que responder. La Moed de Pesaj es el primer mes del año, el día 14, entre las 2 tardes. O puede decir también el mes de Aviv, el día 14, entre las 2 tardes. En las 2 tardes quiere decir entre las 3 y 6 de la noche aproximadamente. Recordando también, si le preguntan qué es Aviv, usted puede decir, bueno, Aviv, primeramente, según las escrituras hebreas, es la espiga madura. Y que, por ende, por darse en el primer mes, entonces el primer mes del calendario hebreo se llamaría también Aviv. Ahora, modernamente Aviv en el Estado de Israel se ha traducido como primavera. Pero recuerde, primariamente Aviv es la espiga madura. ¿La espiga madura de qué? Del producto que se da en ese momento, en el momento de la temporada de primavera. ¿Cuál es? La de cebada. Entonces, Aviv es la espiga madura de la cebada. Por ende, el primer mes del año, porque se da la espiga madura de la cebada en esa temporada, entonces el primer mes del año se llamaría Aviv. Y es ahí donde los hebreos, en el día 10 del mes de Aviv, tomaban de la manada, en este caso, un cordero o un cabrito. Y lo llevaban a su casa desde el 10 por 4 días. Lo tenían que mantener y cuidar en su casa vivo. Y el cabrito o el corderito tenía que ser sin tacha, sin ningún defecto. Tenía que ser de 1 año de edad. Tenía que ser macho. Y durante 4 días, desde el 10 al 14, tenían que cuidar en todos los aspectos. El 14 se inmolaba, o sea, se sacrificaba, se mataba para el Eterno. Y ese animalito que se sacrificaba es lo que se conoce como Pesaj. Se sacrificaba el día 14 del mes de Aviv, entre las 2 tardes. Se asaba en ese día también, y el 15, o sea, la caída del sol, que ya vendría a ser el 15, se comía asado. En familia, como estamos leyendo. Entonces, vuelvo a repetir, Pesaj no es un día, Pesaj es el sacrificio, el corderito o el cabrito sacrificado para el Eterno. Y tampoco en el sacrificio se le debía quebrar los huesos al animalito. Y tenía que ser sacrificado en el lugar donde el Eterno quería habitar allí su nombre. Y vamos de nuevo a probar esto. Vamos a ir a el libro de Shemot o Éxodo en el capítulo 13. Y vamos a ir al verso 4. Y usted se va a dar cuenta. Mire, dice, ustedes, hablando a los hebreos, salen hoy, cuando, ya lo leímos en el capítulo anterior, el primer mes del año, o sea, en el mes de Aviv, ¿qué día? El día 15.
que dice, ustedes salen hoy en el mes de Aviv. ¿Por qué el mes de Aviv? Porque así se llamó el primer mes del año. ¿Por qué? ¿O a razón de qué? Porque en esa temporada se daba la espiga madura de la cebada. Entonces, ¿qué es Aviv? Aviv es espiga madura de la cebada. Entonces, salen hoy en el mes de Aviv, y cuando Yahweh te haya llevado a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, jebuseos, la cual juró a tus padres que te daría, una tierra que fluye leche y miel. Así de que ahí está una vez más la respuesta de que en el día 15 del mes de Aviv, o sea, el primer mes del año, era que ellos salieron. Y que este mes del año se llama Aviv a razón de que en esa temporada que es primavera se daba lo que es la espiga madura de la cebada y se cosechaba, obviamente. Así de que esto nos prueba una vez más lo que estamos diciendo. Y mire lo que dice en este pasaje que vamos a retocar o vamos a volver a tratar más adelante. Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 11. Cuando Yahweh te haya introducido en la tierra de los cananeos y te la haya dado como te juró a ti y a tus padres, apartarás para Yahweh todo primogénito que abre la matriz y también todo primogénito de las crías de tus animales, los machos, serán de Yahweh. Mire, esto ya lo habíamos explicado, no me voy a detener, pero en el verso 13 dice, rescatarás, y aquí hay algo bien interesante, presta atención. Rescatarás con un cordero, presta atención, todo primogénito de asno. Y esto tiene que ver con el tema que tocamos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con el caso de la historia de una familia que necesita ser rescatada. Primogénito de asno, y si no lo rescatas, romperá su nuca. Y estos son de estos mandamientos que no hay una explicación detallada del por qué es que manda esto. ¿Por qué de repente el Eterno mete así de improviso, supuestamente, esto que tiene que ver con el asno? Y que, ¿por qué rescatar el primogénito de un asno por un cordero? ¿Por qué sacrificar un cordero que es un animal puro por un animal impuro? ¿Qué tiene que ver esto? Obviamente tiene que ver mucho cuando entendemos la profecía relacionada a Efraín, el Eterno comparándola con un asno montés. No me voy a detener mucho en eso, pero para que se recuerden. Y dice también rescatará todo primogénito de entre tus hijos. Mire la relación que hace. También rescatará todo primogénito de entre tus hijos. Interesante. Y verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano poderosa, Yahweh nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando Faraón se endureció para no dejarnos ir, Yahweh mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por esta razón, yo ofrezco en sacrificio a Yahweh todo primogénito macho que abre la matriz y rescato a todo primogénito de mis hijos. Eso después lo vamos a conversar un poco más, pero la cuestión es que esto está ligado con el Pesaj también. Eso está ligado con el Pesaj, o sea, con el sacrificio del animalito para Yahweh. Así que vamos a otro pasaje de las Escrituras para que veamos una vez más lo de Pesaj y Aviv. Por ejemplo, si nosotros vamos
al libro, o continuamos al libro de Shemot, o Éxodo, capítulo 23. Vamos a ir y consideremos el verso 14. Y aquí nos recuerda, obviamente, lo que son las fiestas, los Hag de peregrinación. Dice, 3 veces al año me celebrarás fiesta. Y eso ya lo hemos estudiado. Aquí sí se utiliza la palabra Hagat y Hag. Eso ya lo hemos estudiado, lo hemos visto. Aquellos que quieran repasarlo, vean el video que tiene que ver con el caso de lo que es la palabra Hag. Y dice, guardarás la fiesta de los panes sin levaduras. 7 días comerás panes sin levaduras, como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Si se da cuenta, en el tiempo señalado, o sea, esta palabra o esta expresión tiempo señalado no es ni más ni menos que la palabra hebrea muet, o sea, en la fecha del mes de Abib. Entonces, ¿cuándo es que se tiene que hacer panes sin levadura y también el sacrificio de Pesaj en el mes de Abib? Porque así se llamó el primer mes del año. ¿Por qué se llamó así Abib? Vuelvo a repetir, porque en esa temporada se daba el cultivo de la cebada y en ese momento se daba lo que era la espiga madura de la cebada. Eso de espiga madura se le llama Abib. Y por eso es que también habíamos estudiado que el primer mes del año era controlado o se daba teniendo en cuenta lo que era no solamente la luna nueva, pero también la espiga madura de la cebada. ¿Qué es eso de espiga madura en hebreo? Abib. Porque en él, o sea, en el primer mes, Abib, saliste de Egipto. Ahí está. Y para ser un poquito más directo, porque esto tiene que ver con panes sin levadura, vamos entonces a el libro de Bamidbar, números, capítulo 9. Y vamos a leer el verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Yahweh habló a Moisés en el desierto del Sinai, que dice, en el mes primero. ¿Cuál es el mes primero? El mes de Abib. Dice, del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua. Aquí dice, celebrarán. Ahora, si vamos a ponernos a pensar, volvemos a decir de nuevo, esta palabra no es correcta, traducirlo así, porque la idea es de una fiesta, de una festividad, de un festival. Pero si vamos al interlineal hebreo, nos vamos a dar cuenta que no es la palabra Hagak, que se podía o se puede traducir muy bien como celebrar, sino es la palabra asá. Y vamos a ir a ese interlineal. Entonces vamos a ir al libro de Bamidbar o números, capítulo 9. Verso 2. Que dice, Hueyasú, que viene de la palabra raíz hebrea, asá, con el número Strong 6213, que es más bien hizo, hecho, harás, que hacer, hacer. Entonces, volvemos de nuevo al asunto. La traducción no es celebrar como si estuviera uno haciendo una fiesta o como si uno estuviera en medio de un festival o de una festividad, sino
hacer. Entonces, vendría a ser la traducción más literal y correcta. Los hijos de Israel harán la Pascua. ¿Qué harán? El sacrificio del animal. Harán el Pesaj. ¿Qué es eso de harán el Pesaj? Que sacrificarán o matarán el corderito para el Eterno. A su debido tiempo, o sea, en su moed, en su fecha. Así como dice aquí. ¿Ves? Dice, harás o harán los hijos de Israel el Pesaj en su fecha. Ahí está, en su fecha, o sea, en su tiempo. Así que esto que la mayoría de las versiones mesiánicas tienen, porque es tomada de la versión Reina Valera, que lo dejan como celebrar, siempre es para darle entendimiento a las personas de que no hay que festejar. No, no hay que festejar. Tú lo que tienes que hacer es matar al cordero. Haz eso, ya. Nada más. No tienes que festejar nada. Lo único es matar el cordero. El cordero para el Eterno. A su debido tiempo, o sea, a su moed o a su fecha de vida. ¿Y qué? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo tienes que hacer el Pesaj? ¿El 15? No. ¿Cuándo tienes que hacer el Pesaj? Aquí lo dice. El día 14 de este mes al atardecer, o sea, entre las 2 tardes. Obviamente aquí dice, la celebrarán. Obviamente, vuelvo a repetir, la traducción aquí como celebrarán da como a entender, oh, vamos a festejar, pero no, resulta que no. Volvemos de nuevo al interlineal hebreo de ese pasaje en el capítulo, en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 9, verso 3, que dice, ¿celebrarás? No, está la palabra tazu, que es de la raíz asa, harás. Así que el asunto está en las traducciones. No está en ningún tipo de revelación, sino en las traducciones. Traducciones que obviamente tienen un objetivo y es la de confundir. Entonces, aquí en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 9, desde el verso 1, en este caso en el verso 2 y en el verso 3, no se debe traducir celebrarán, sino lo harás a su debido tiempo. O sea, en este caso, en el tiempo que se debe matar el corderito. ¿Cuándo? El día 14 del mes primero, entre las 2 tardes. Así de simple. Entonces, Pesaj, vuelvo a repetir, no es un día, no es una festividad, no es una micra o una convocación, sino el cordero o el cabrito que se sacrifica para Yahweh entre las 2 tardes. Cuando el primer mes o el mes de Aviv, el 14, entre las 2 tardes. Y eventualmente dice en el 4, Moisés habló a los hijos de Israel para que, aquí lo han traducido, celebraran la Pascua. Y volvemos de nuevo a decir, no es celebrar la Pascua, sino que es hacer la Pascua, o sea, hacer el Pesaj, o sea, el sacrificio. Hacer el sacrificio, más nada. Mire, vamos a probarlo. Y va usted a encontrar la palabra asa y no lo que es, lo que se tiene pensado que es Hagá. Recuerda, Hagá es celebrarás, festejarás, pero aquí no. Resulta que dice, y habló Moisés a los hijos de Israel, que dice Hagá, no, que dice la azot, que es de la raíz asa. Mírelo. El número Strong
62:13. Entonces, harás. La traducción es harás el Pesaj. O sea, matarás el cordero. ¿Qué harás? Matarás el cordero para el Eterno. Así de simple. Pero obviamente, como muchos de las personas que leen solamente, primero, leen de corrido, sin ni siquiera detenerse lo que están leyendo y analizar. Segundo, no investigan o escudriñan, sino que se quedan con las traducciones. Recuerde que una traducción es eso, una traducción. Y dependiendo de quién la tradujo, es el entendimiento que usted va a tener. El problema de eso es que según la traducción que usted siga, va a ser su fe. Si usted sigue una traducción más fidedigna, su fe va a ser, se los aseguro, mucho mejor. O sea, su confianza va a ser mucho mejor. Y su acercamiento al Eterno más. Entonces, volvemos de nuevo aquí. Aquí es, no celebrarán, sino que harás la Pascua, harás el Pesaj, matarás. En el verso 5 que dice, y celebraron la Pascua. Obviamente no celebraron de festejar, sino hicieron la Pascua, hicieron el Pesaj, o sea, mataron el Pesaj el 14. Noten que no dice el 15, el 14, porque es cuando se mataba el Pesaj. Y no era día de no trabajar, era día festivo. Lo único que ese día, solamente entre las 2 tardes, entre las 3 y 6, se mataba el animal. Y volvemos de nuevo a ir al interlineal hebreo, en ese mismo capítulo, pero en el verso 5, que dice Wayasu, que viene de la raíz asá, que es hacer. Así que no hay otra forma de entender esto sino cómo se está explicando. Hacer y no celebrar en el sentido de festejar una fiesta, sino de hacer un acto. Es un acto. ¿Cuál es el acto que hay que hacer? Matar el Pesaj. Haz el Pesaj. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer. ¿Hacer qué? Matar el Pesaj. Hacer el Pesaj es matar el cordero para Yahweh, para el Eterno. ¿Cuándo es? El día 14 del mes primero. ¿Qué día es el mes primero? Aviv. Al atardecer, o sea, entre las 2 tardes. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Entonces, esto está claro cuando lo estudiamos. Obviamente que la persona que no estudia no le va a quedar muy claro. Uno no puede decir, esto está clarísimo. Está clarísimo cuando uno estudia. Pero las personas que nada más se deciden solamente a medio leer, obviamente que no va a quedar claro. Cuando una persona le dice a usted, pero aquí está clarísimo. No, clarísimo está cuando usted estudia. Yo no puedo decirle a usted, engañándolo o engañándola, esto está clarísimo. No, está clarísimo cuando usted lo estudia. Pero solamente leerlo no queda claro. Hay que estudiarlo, como lo estamos haciendo. A ver si la traducción es lo más fidedigno. Para adelantar esto, podemos ir también al pasaje de las Escrituras de este libro, Bamidbar, Números, pero ahora vamos a tocar el capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 16. Miren lo que dice con relación a lo del Pesaj. Porque hasta ahora no hemos encontrado y que no van a encontrar que el día 14 del mes primero, o sea, del mes de Aviv, sea un día en el cual no se trabaje
o que es un día en el cual hay que hacer una convocación. No lo va a encontrar por ningún lado en las escrituras hebreas antiguas. Mucho menos, si usted lo quiere, en lo que se conoce como Nuevo Testamento. O, mejor dicho, los libros nazarenos. Mire lo que dice Números capítulo 28, desde el 16 dice: el día 14 del mes primero será el Pesaj de Yahweh. El día 14 del mes primero será el Pesaj. ¿Acaso es todo el día? No, ya lo hemos leído anteriormente. Solamente es entre las 2 tardes, o sea, entre las 3 de la tarde aproximadamente y las 6 antes de que oscurezca. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Una reunión, una convocación, no, solamente matar el cordero. Y ya, ¿para qué? Para asarlo y después, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice el 17, el día 15 de este mes, o sea, del mes primero, del mes de Aviv, será fiesta. Ahí sí aparece la palabra ja, será fiesta. ¿Cuál es la fiesta? De panes sin levadura. Que claro, como se come también ahí en la noche, Pesaj, también se llamaría Pesaj. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice, durante 7 días comerás panes sin levadura. Que dice, el primer día habrá asamblea sagrada, o sea, además de la cena del Pesaj, o sea, la cena que se come el cordero, después del amanecer, se hace una convocación ahí sí de todo Israel, de todos los que hacen parte de la familia del Eterno. Pero cuando se come el cordero es en la noche del 15 y solamente es familiar, por familia, no toda Israel junta, sino por familia. Pero en el 15 no habrá ningún trabajo laboral. Cosa que no se dice del día 14. Y no lo va a encontrar por ningún lado de las escrituras hebreas antiguas o Antiguo Testamento o los escritos nazarenos o Nuevo Testamento, si lo quiere llamar así. Y si seguimos, vamos a encontrar en este mismo libro de Bamidbar o Números, en el capítulo 33, el verso 3, mire lo que dice. Se pusieron en marcha desde Ramsés el día 15 del mes primero. Y esto que dice que era el segundo día de la Pascua. ¿Por qué le muestro esto? Porque resulta que, como ya les había explicado anteriormente, y esto es una prueba, el primer día de panes sin levadura, que es el 15, también se podría considerar llamarse Pascua. Por eso yo le decía a muchos de ustedes que si vamos a hablar de una forma literal, Pascua o Pesaj es el sacrificio del cordero en el día 14 entre las 2 tardes. Pero si vamos a hablar por la cuestión de que en el día 15 se comía también la Pascua, o sea, el Pesaj, o sea, el sacrificio del cordero, el día 15, además de llamarse panes sin levadura, también se le podía llamar Pascua. ¿Pero por qué? Por la razón de que ese día también se comía la Pascua, se comía el cordero sacrificado para el Eterno. Entonces, se puede decir que el Pesaj tiene su día completo, sí, pero cuando uno lo entiende, como se le está explicando, cuando uno lo entiende que es el día 15, o sea, Pascua se le puede llamar también a panes sin levadura el día 15, pero no el día 14. El día 14 solamente Pascua es el sacrificio del cordero. En el día 15 se puede llamar Pascua, pero ¿es por qué? Porque se come la Pascua, o sea, el Pesaj. Y por eso es que aquí vemos que dice, se pusieron en marcha desde Ramsés
el día 15 del mes primero, que era el segundo día de la Pascua, porque el 14, las 2 tardes, empezó el sacrificio, pero el día 15 era el día en que se comía. Y por eso dice el segundo día. Y para que esto quede comprobado, vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras, pero de los libros nazarenos. En el libro de Gilel o Lucas, capítulo 22. Mira lo que dice desde el verso 1. Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura. Anoten algo, que se llama el Pesaj, o sea, la Pascua. ¿Y se dan cuenta? Si nosotros nos vamos a referir como Pesaj a panes sin levadura, es correcto. Pero el día 15, si yo digo, bueno, estamos en Pesaj para referirme el día o el primer día de panes sin levadura, ok, es correcto. Pero si yo voy a decir que Pesaj es algo diferente a panes sin levadura, ahí sí hay un problema grave. Un problema grave. Así de que Pesaj es el sacrificio del cordero, pero por el hecho de que ese cordero sacrificado el día 14 entre las 2 tardes se come el 15, entonces panes sin levadura intercambiablemente se llegó a conocer como Pesaj o Pascua. Entonces yo puedo decir, estoy en el día 15 del primer mes, que es Pesaj, o en el día 15 del mes primero, que es panes sin levadura. Pero yo no puedo decir que Pesaj en sí como tal es un día. Y más sobre todo si me voy a referir en especial el día 14. Por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, el día 14 también hay que guardarlo. No hay que trabajar y hay que congregarnos. Eso no es correcto, no es verdad. Si yo me voy a referir a Pesaj para también llamar así panes sin levadura, ok, es aceptable. Pero si yo me voy a referir Pesaj para el día 14, no. Pesaj en el día 14, básicamente, o Pesaj literalmente es el sacrificio del animal. Así de que, para ya ir terminando con relación a lo que es Pesaj, entonces vamos a otro pasaje más, Vayikra o Levítico. Y vamos a leer desde el verso 4, aunque ya lo habíamos leído, vale la pena de nuevo repasarlo. Que dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Obviamente ya nosotros hemos visto lo que esta traducción tiene equivocado aquí. No es fiestas solemnes, sino fechas, tiempos señalados del Eterno, no fiestas. No, aquí en el hebreo no dice ha, dice es muadim, o sea, fechas, tiempos señalados de Yahweh. Las asambleas sagradas, o sea, las convocaciones sagradas que tendrán a su debido tiempo, o sea, a su debido muerte. Mire lo que dice. El día 14, obviamente, es una muet porque cae en una fecha. Es una muet por eso, porque muet es fecha. Cae en una muet, cae en una fecha. El día 14 del mes primero al atardecer, o sea, entre las 2 tardes, es la Pascua de Yahweh. O sea, es el sacrificio. Se sacrifica el animal para el Eterno. ¿Cuál animal? O el cordero o el cabrito. ¿Si se dan cuenta? Así de que, una vez más, Pesaj es el sacrificio de un animal, especialmente un cordero sin mancha,
sin tacha, sin enfermedad, para que me entienda, de 1 año de edad, macho, y que se debe escoger de la manada el día 10 del primer mes del año, o sea, del mes de Aviv. ¿Y por qué Aviv? Porque Aviv se traduce al español más literalmente como la espiga madura de la cebada, que se da en la temporada de primavera, en la estación de primavera. Por ende, ese primer mes del año se conoce también como el mes de Aviv, por ello. Y ese corderito se mataba el día 14 de ese primer mes de Aviv entre las 2 tardes, o sea, entre las 3 de la tarde y 6 antes de oscurecer. No se le quebraba los huesos, se asaba y luego se comía al anochecer, o sea, al siguiente día, el 15. Por ende, ese cordero que se come es Pesaj. Se mata el Pesaj el 14 y se come el Pesaj el 15. Y por ende, por esa misma razón, porque se come el 15 en la noche como familia, en familia, no en comunidad o en comunidades, no toda Israel, sino en familia, con pan y sin levadura, matzot y hierbas amargas, porque se come en ese día el Pesaj. También panes sin levadura se le puede llamar Pesaj. Así que espero que hayan entendido un poco más de lo que el tema con relación a esto trata. Que tengamos en mente todos estos puntos para poder entonces entender e interpretar correctamente lo que nuestro maestro realmente hizo en los días antes o en los tiempos antes de su tortura, luego su sacrificio. Así que lo dejo hasta aquí.